Bueno, hola, muy buenas tardes a todos muchachos, bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a trabajar lo correspondiente al módulo número 9. Ya vamos a empezar a trabajar con unas técnicas que se utilizan para colorear, ¿no? Como para aplicar color a las ilustraciones de forma, digamos, en la que respetemos las líneas las líneas de referencia que nos está pasando en su defecto, digamos, un ilustrador. Si nosotros somos ilustradores, si algunos de ustedes de pronto le gusta la ilustración o lo sabe hacer ya desde herramientas digitales como Illustrator, como Photoshop, en Illustrator, por ejemplo, podemos hacer ilustraciones con la tableta gráfica utilizando la herramienta pluma y nos van a quedar las líneas muy, o sea, muy finas y además vectoriales. Si llegáramos a trabajar con Photoshop, por supuesto, vamos a tener, digamos, mayor sensibilidad porque incluso podemos simular el pulso, ¿no? El pulso, con qué tanta fuerza nosotros generamos una línea, hasta generar como sombras y demás. Pero pues vamos a tener gráficos en mapa de bits. Eso es lo primero que hay que tener claro. Bueno, por aquí alguien dice, bueno, creo que estoy repitiendo todo lo de la clase. Alguien me escribía aquí al privado. Bueno, estamos haciendo la introducción. Entonces, chicos, ingresen al Classroom. Ahí les llegó unos archivos compartidos. Ya les voy a compartir para que analicemos de qué se trata. Entonces, les acabo de compartir 3 documentos. Espérense a que me aparezca la pantalla compartida. ¿Me escuchan bien o me Hola, escuchan profesor. entrecortado? Pensaba que era solo a mi profe, se te escuchaba. ¿Se escucha entrecortado? Ven, entonces miro. Recortado Dale, entonces vengan, voy a bastante. verificar mi... Yo te escucho bien, profe. Bueno, Yo lo escucho entrecortado, profe, la verdad. Yo también, profe. bueno. Por favor me van indicando si continúa todavía el problema de entrecortado. ¿Me escuchan bien en este momento? Creo que no me están escuchando bien. Ah, bueno, creo que por aquí Hernando me dice que sí. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, esperemos que sea algo simplemente temporal. Bueno, entonces les acabo de compartir 3 documentos, ¿no? El primero, ¿cierto? Es una imagen de Lara Croft, ¿no? Un afamado personaje de una saga de juegos, ¿cierto? Esto que están viendo aquí es una ilustración digital. ¿Cómo podemos nosotros identificarlo? Porque miren lo limpia que es la línea, ¿ya? O sea que muy probablemente la hicieron utilizando una herramienta como Photoshop o como Illustrator, ¿ya? Y el segundo caso, tenemos una ilustración del mismo personaje. Se demora un poquito, vamos a buscarlo por acá. Mis archivos locales. Bueno, por aquí alguien pregunta en el chat. Ok, bueno, van a tener una tarea, muchachos, una vez terminado pues, con la técnica que vamos a utilizar hoy. La idea es que presenten una tarea para el próximo miércoles, ¿no? Entonces, estén muy pendientes de lo que vamos a explicar. Hoy, digamos que la explicación va a ser corta y ya después nosotros vamos a ir practicando, porque la idea es colorizar, aplicarle color en este caso, al personaje que les compartí. Y miremos el siguiente caso. Claramente hay diferencias entre un tipo de ilustración y la otra, ¿cierto? Miren cómo en este caso tenemos un dibujo que fue probablemente escaneado o que se le tomó una fotografía, como suele ser hoy en día, ¿no? Ya pocas veces veo que utilicen un escáner para cuando quieren, pues, digitalizar una imagen. Pero siempre es más apropiado hacerlo con un escáner, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando tomamos una fotografía? Cuando tomamos una fotografía, influye mucho el color del ambiente. ¿Qué nos da el color del ambiente? La luz del sol, ¿cierto?
o si estamos cerca a un lugar donde hay una pared de color, no sé, naranja o amarilla, o una pared de un color fuerte, todo eso va a influir en en el, en, en la captura de esa imagen. Entonces, vamos a empezar justamente a preparar esta imagen para tratar de convertirla en algo como esta, ¿no? O sea, que quede en blanco y negro y quede perfectamente preparada para hacer el proceso de posterior colorización. Entonces vamos a abrir, van a descargarlo y vamos a abrir ese archivo. Vamos a darle archivo, abrir, ya desde Photoshop, y vamos a cargar esa imagen, esa fotografía, esa imagen, esa ilustración. No sé, yo soy rico, Cuéntame. pero, pero se entrecorta harto, harto, harto. Pues, Sí, bro. Vengan, yo me cambio, voy a cambiarme Sí, profe. A mí también me pasa igual. voy a cambiarme de red. Entonces, si me desconecto por un momento, por favor me tienen paciencia. Voy a cambiarme a otra. Bueno. Hola, chicos, ¿ya me escuchan nuevamente? Sí, profe. Bueno, ¿se escucha Sí. mejor? ¿Se escucha entrecortado? Hasta ahora bien, profe. Hasta ahora, bueno, ahí me cambié de red, creo que era una más cercana, porque justamente ahorita me cambié de lugar, si no, me cambio de posición, no hay problema. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, bueno, chicos, simplemente descarguen los archivos, vamos a abrir el primero que sería este, el que fue una fotografía de un dibujo hecho a lápiz y papel. ¿Todos pudieron descargarlo? ¿O tuvieron algún problema? Sí, yo lo descargué, profe, todo bien. Vale. Bueno, creo que ya sé como que... Disculpa, profe, ahora la imagen así nomás. Sí, abrir como, sí. O también pueden ir a la carpeta Ah, ok. directamente Listo. y ustedes la señalan y si le dan clic derecho, les van a aparecer las aplicaciones con las que pueden abrir esa imagen, ¿no? Entonces ahí regularmente siempre les va a aparecer Photoshop cuando la tenemos instalada en nuestro equipo. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito cuando tenemos este caso. Por eso están las dos imágenes, ¿no? El caso de la ilustración digital, donde podemos fácilmente definir el blanco y el negro, y en el caso de una fotografía de un ilustrador que de pronto, bueno, no le gusta trabajar en software o no maneja las herramientas, pero sí lo hace muy bien desde el lápiz y el papel. Pero no hay problema. Probablemente un ilustrador cuando sabe que esto va a pasar a un proceso de digitalización, pues debe por lo menos hacer un proceso de entintar, ¿no? Debe utilizar un rotulador y repintar el gráfico, ya para que sea más fácil de procesar y al momento de aplicarle nosotros aquí los filtros como de corrección, quede mejor definido. En este caso no es, por eso está tan opaco. Y si yo les dijera cuántos colores tenemos aquí, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuántos colores podríamos tener aquí en esta imagen? ¿Solo el blanco y el negro? Pues yo les diría que no. Profe, son varios tonos de grises, ¿no? Correcto. Primero tenemos varios tonos de grises y ojo que ni siquiera, porque los grises son variaciones entre blanco y negro. Ya eso lo habíamos visto, ¿no? Y amarillo.
Jules, aquí hay amarillos, hay rojos, hay de todo. ¿Por qué? Porque, repito, si ustedes toman una fotografía de una hoja de papel y están en un espacio, siempre va a haber luz. La luz influye en los colores totalmente. Entonces, si tienen una bombilla de color amarillo, así les va a salir la foto. Si están a la intemperie, si están en un sitio cerrado y con una pared de un tono bastante fuerte, todo ese tipo de detalles funciona. Eso se llama técnicamente fotones, los fotones que generan los rebotes de luz del sol, pero pues esos ya son, digamos, otros temas que no nos competen. Y la demostración es esta. Miren que si yo le doy zoom a esto, miren todos los colores que nos encontramos aquí. Hay rosado, hay como violetas, ¿cierto? Sí, son como una especie de escala de grises, o sea, son tonalidades evidentemente, pero miren que tenemos hasta verdes. Aquí se alcanzan a ver tonos verdes. Miren que si voy más al detalle, esto no está en escala de grises para nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir una imagen en escala de grises. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir al menú principal, donde aparece imagen, y hoy vamos a trabajar con ajustes. Vamos a trabajar con algunos atributos que nos presenta el programa desde el menú de ajustes, o sea, menú imagen, ajustes, para preparar mejor nuestras imágenes, dependiendo del caso, ¿no? En este caso yo quiero tener una imagen realmente en escala de grises, o sea, en blancos y negros, no quiero ni tonos verdes, porque a la hora de yo aplicar otros filtros y otros procesos, se me puede ocurrir un proceso que se llama saturación de los colores, ¿ya? Cuando juego con el brillo y con el contraste, con la intensidad, si yo tengo un color rojo por ahí, en algún momento va a saltar. Entonces, vamos a ubicar esta opción que se llama desaturar. Desaturar imagen. Hay un cambio, probablemente no lo noten, pero sí se nota. O sea, miren la diferencia que tenemos. Este es el ahora y este era el antes. ¿Cierto? De pronto dicen, bueno, casi no se nota, pero es súper importante porque al desaturar, miren que si yo hago el mismo ejercicio de zoom, ya no tengo esas policromías. Ahora teníamos una imagen en policromía, así pareciera un dibujo a blanco y negro. No lo era, realmente. No lo era. Entonces, en este caso ya sí tenemos una escala de grises. Miren todas las variedades de grises que tenemos y de blancos. ¿Listo? ¿Ya pudieron ubicarlo? ¿Y eso para qué sirve en la vida? Si ustedes tienen una foto, voy a poner por ejemplo unos pájaros. Muy bien. Profe, una pregunta. Cuéntame. Esa imagen, la que tú nos dijiste que descargara, ¿esa imagen está hecha a mano o está hecha en un programa? No, esa ¿Eso está, es a mano o escaneado? no, esa está hecha a mano. Está hecho a mano y se le tomó una foto. Vale, profe. Sí, esa está hecha a mano. La otra sí está hecha, es que les compartí dos. La otra sí está hecha desde computador. Entonces, miren, aquí hago un paréntesis. Le hago un paréntesis para qué más nos puede servir el desaturar. Cuando ustedes tengan cualquier imagen a color, desaturar es convertirla en blanco y negro, como se conoce popularmente. Entonces miren esta foto que tengo que acabo de bajar rápidamente. Si yo me voy al menú imagen, ajustes y le digo desaturar, ya quedó en blanco y negro. ¿Ya? ¿Para qué sirve eso? Para efectos, porque quiere mostrar las imágenes en blanco y negro o porque les dijeron que esto va por un impreso y le dicen las imágenes tienen que estar en blanco y negro. Y eso es bien, o sea, en el tema de impresos es bastante rígido, ¿no? Ustedes no pueden pasar una imagen, una falsa imagen en blanco y negro como lo que estaba pasando ahora, porque realmente tiene policromía. Y eso obliga a las impresoras a pasar, cada colorcito va a pasar un canal y eso al final sí va para un periódico, no se imaginan el error tan grave que es, o para un empaque de forma masiva. Afortunadamente nosotros no estamos trabajando aquí impresos, ¿no? Pero simplemente para un ejemplo que les quiero dar. Entonces, de esta manera ustedes ya pueden convertir en blanco y negro cualquier imagen. Nada del otro mundo, nada que no puedan hacer con las aplicaciones que ustedes tienen desde el celular, ¿correcto? Pero a partir de este momento ya vamos a jugar con otros factores de ajuste. Entonces vamos al menú imagen nuevamente, ajustes, y vamos a empezar a explorar el brillo, el contraste, los niveles, las curvas, la exposición. Estas son las que vamos a trabajar hoy.
ya la próxima clase trabajamos el resto porque ya necesitaríamos imágenes con color. Aquí ya esta imagen se nos convirtió en blanco y negro. Entonces vamos a abrir el brillo y el contraste. Esto no es más que lo típico, lo de siempre, lo que encuentran ustedes en las pantallas de su televisor, en las pantallas de sus celulares, donde ustedes simplemente sincronizan entre, si yo quiero que los tonos se vean más blancos, ¿no? O más definidos, o que las sombras se vean con mayor, digamos, con un color más intenso, etcétera. Entonces, aquí basta con mover estas pestañitas y van a notar como si yo aumento, por ejemplo, el brillo, pues se va a sobreexponer la imagen. Eso no es lo que estoy buscando. Entonces tengo que jugar un equilibrio entre el brillo y el contraste. Entonces vamos a quitarle brillo y a subirle un poquito el contraste. Miren cómo se va definiendo mejor el color, ¿no? Pues en este caso no el color, sino la definición de la línea. Incluso comienzan a desaparecer algunas imperfecciones que ahora pues podríamos corregir. Entonces simplemente lo dejo ahí como en menos 32 y por aquí en 66. Voy a subirlo un poquito, de pronto en 80 está bien. 32 y 80. Pero más allá de manejar estos valores que yo les estoy dando, es que ustedes mismos aprendan a tener ya la sensibilidad, ¿no? De qué momento, dependiendo de lo que quieran, de la precisión que quieran. Si Profe, quieren ¿dónde fue que comparar, sacaste brillo contraste? acá, imagen, ajustes. Ah, listo, profe, gracias. Es el primerito que está ahí. Entonces ahí juegas con las dos pestañitas para poder manipular precisamente el nivel de negro ya que se puede llegar a presentar. Sirve mucho para documentos, ¿no? Cuando han tomado la fotografía de un documento y quieren que se vea como más oscuro la letra, esto es lo que se le aplica. Como esas aplicaciones que hay de escáneres, ¿no? Ellos lo que hacen es aplicar este tipo de configuración. Aquí donde dice previsualizar, que aparece un chulito, siempre verifiquen que esté chuleado porque se los va a mostrar en tiempo real los cambios que ustedes estén haciendo. Y sirve además también para comparar el antes y el después. Entonces aquí decimos, mira, mire antes cómo estaba y mire el después. Entonces es como si ya le hubiéramos pasado un poquito más de lápiz y se nos comienza a definir más la forma. Vamos a darle OK. Y vamos a abrir nuevamente los ajustes. Y en este caso vamos a utilizar los niveles. Aquí. Menú imagen, ajustes, niveles. ¿Listo? Van a notar que en niveles nos aparece una ventana ya como con un panel más completo, ¿no? Con más parámetros. Entre esos, bueno, creo, venga, me devuelvo acá nuevamente al brillo y el contraste. Ah, no, el brillo y el contraste solamente tiene esto, no tiene más. Y tiene algo que, bueno, lo pasé por alto, pero aquí tiene un valor automático. Si ustedes no quieren configurar, hay un preset que ya tiene una automatización de ese brillo y contraste, entonces él como que les ayuda. Bueno, pero por ahora no, porque nosotros somos los que necesitamos aplicarlo. Miren que el automático lo que hizo fue como definirlo incluso mejor, ¿no? Pero en este caso voy a dejarlo como lo tenía. Porque precisamente vamos a utilizar los niveles para poder tener mayor control de qué queremos que se defina más y qué queremos que quede blanco. La idea es que el blanco quede blanco y esto pues no tan negro del todo porque pues sí tiene por supuesto matices, pero sí que quede mejor definido. Entonces miren, acá en el parámetros de niveles, en la primer pestañita encontramos los valores por defecto y también tenemos otros presets, ¿no? Donde podemos colocarle algo como que más oscuro y van a notar que empiezan a aparecer algunos presets que nos podrían servir, ¿no? Estos presets son simplemente manipulaciones que nosotros podemos hacer también de forma manual moviendo estas pestañitas, sino que aquí ya están preestablecidos. Entonces uno puede jugar, si ya se conoce alguno que puede llegar a funcionar, podríamos siempre utilizar los que están aquí. Entonces le decimos aumentar contraste, que sea más claro,
que sea medios tonos más brillantes, medios tonos más oscuros, etcétera. Voy a dejarlo por defecto y quiero hacerlo manual. Entonces vamos a jugar con estas pestañitas. Regularmente la que está en la mitad, si la mandamos a la derecha, nos va a generar tonos más oscuros. Y esta nos va a generar tonos más blancos. Miren cómo comienzan a desaparecer algunas imprecisiones de lápiz como muy por encima que había hecho el ilustrador. Y bueno, creo que hasta ahí ya puedo trabajar, ¿no? Estos son los niveles de entrada y esos son los niveles de salida. Los niveles de salida es como si fuera el brillo. Miren que aquí yo lo vuelvo más oscuro y hacia acá lo puedo volver como más bañado, ¿no? Como se llama, como se dice popularmente en fotografía, ¿no? Cuando algo está sobreexpuesto. Esto voy a dejarlo tal cual y aquí simplemente modifico para que el blanco quede más blanco y con este puedo hacer que quede mucho más negro. Entonces miren ya el resultado que tengo, ¿no? Ya tiene una mejor pinta y va a quedar mejor para el proceso de ilustración, de colorización. Le damos OK. Entonces, en general, el brillo y el contraste se asemeja mucho a los niveles, o sea, sirven prácticamente para lo mismo, a diferencia de que los niveles nos va a permitir tener mayores puntos de control. El brillo y contraste es muy genérico, ¿ya? Pero sirve para cualquier tipo de imagen. Miren en el caso del pajarito, ¿no? Si yo quisiera jugar aquí con los niveles, voy a obtener una imagen que depende de la definición que yo quiera, ¿no? Miren que se ve como con más contraste. Y ocurre lo mismo si lo hacemos con los colores, ¿no? Esto es algo que ya pues ustedes pueden practicar de forma independiente. Lo vamos a ver en la próxima clase, que vamos a trabajar un ejercicio de precisamente esta imagen a color. Y bueno, y ahí ya pueden explorar todo lo que se puede hacer. Es como aplicar los filtros que tiene, por ejemplo, Instagram o las aplicaciones de fotografía. Bueno, miren que el candadito siempre queda aplicado en Photoshop, se me olvidó quitarlo, por ahora no se ha influido en nada, pero quítenlo, que por defecto siempre aparece. Y ahora entonces vamos a probar la siguiente, ajustes, vámonos a curvas. Curvas es una que yo utilizo mucho. ¿Por qué? Porque por medio de una línea, o sea, gráficamente yo puedo representar ese brillo y ese contraste, o esos niveles de salida y de entrada. O sea que es muy similar también a las dos anteriores, a diferencia de que en vez de mover valores, nosotros lo que hacemos es mover este vector. Miren que moviendo este vector ustedes pueden llegar incluso a un acabado como si fuera como más sketch, ¿no? Como más boceto y comienzan a perderse definiciones que tenía el dibujo, pero ese no es el caso, ¿no? En este, digamos que no es la intención por ahora. A mí siempre me funciona hacer lo siguiente, porque no solamente mover el vector, sino que ustedes pueden crear curvas, miren. Miren cómo puedo crear curvas y dependiendo de la proyección que tiene esa curva, yo puedo llegar a un nivel incluso más oscuro. Miren el nivel, incluso como si se volviera demasiado gruesa la línea, que ya estamos contrastando bastante. A mí me funciona mucho siempre en la parte superior, llevarlo hacia arriba, como en valores positivos, y la parte de acá llevarlo a algunos valores aquí negativos. Aquí lo interesante es esto, que ustedes tienen muchos grados de libertad y van a poder hacer una modificación más controlada. Entonces creo que ahí ya queda mejor expuesto y simplemente le digo OK. Va a ser muy sutil porque como ya le apliqué tanto nivel, realmente la ilustración no necesita tanta modificación. Es probable que con el brillo y el contraste ya puedan solucionar siempre este problema. Entonces aquí ya nosotros tenemos preparada una ilustración para empezar a aplicarle los colores. Entonces voy a explicar esa parte, bueno, cómo limpiar también algunos imperfectos que están aquí y luego ya podemos trabajar con el otro ejemplo, que es esta imagen. Se me hizo, creo que era esta, donde pues ya tenemos las líneas en blanco y negro muy bien definidas y podríamos utilizar incluso algunas herramientas de las que ya manejamos de selección. Bueno, vamos a ver cómo les fue, muchachos, hasta ahora.
¿Ya logran identificar estas herramientas de ajuste? Bien, David, muy bien. Nicolás, muy bien. ¿Correcto? Bueno. Entonces ahora, muy bien, Jennifer. Entonces nosotros diríamos, bueno, ya está listo para dibujar, probablemente sí, probablemente no. Miren que hay algunas zonas donde hay trazados todavía como que se ven raros, ¿no? Entonces, formas de corregirlo. Puede ser con el borrador o puede ser pintando con el pincel. Seleccionar un pincel normal, blanco, o puedo tomar una muestra de color aquí blanco y lo ponemos pequeñito y yo puedo empezar a borrar, ¿cierto? A borrar, por ejemplo, aquí estas partes. Si, por ejemplo, el ilustrador lo hubiera repintado con rotulador y todo, al hacer los niveles y los contrastes, esos pequeñísimos detalles se van solos, ¿ya? Y por supuesto que el ilustrador pues trate de borrar también esto desde el lápiz y el papel. Entonces aquí yo estoy borrando, pero pilas que yo puedo cometer errores, ¿no? Entonces es aquí donde nosotros podemos utilizar las herramientas de selección que ya conocemos para hacer este proceso. Entonces miren que con la herramienta poligonal yo puedo seleccionar algunos puntos o algunas zonas. Por ejemplo. Y mientras tenga esta selección yo puedo pintar solamente y él me va a respetar esto, es como restringirlo. Entonces con eso me cuido a no borrar de pronto el dibujo, ¿no? A borrar de pronto de esta manera. Es una manera como más práctica de hacer esa modificación. ¿Ya? No voy a entrar en muchos detalles porque esto ya sería sentarse, analizar dónde sí va la línea. Por ejemplo, aquí miren que aquí hay suciedad también. Entonces, puedo seleccionar la zona y pinto, ¿no? Que en este caso pintar blanco es como si estuviera borrando. Y cualquier parte donde encontráramos esto, para que quede aún mejor definido. De hecho, lo hubiéramos podido haber hecho antes, ¿no? Antes de aplicarle tanto contraste. Miren aquí pilas con esto, entonces... Entonces en este punto ya pues les dejo a ustedes libertad si quieren trabajar, seguir trabajando con esta ilustración o si quieren seguir trabajando con esta, que es como si ya estuviéramos en este punto. Yo voy a abrir las dos para estar haciendo ejemplos en cada una de las dos. Aquí por supuesto miren que la línea está mucho más definida, entonces va a ser más, va a quedar más limpio, pero no quiere decir que esté mal, ¿no? Porque al final son estilos de ilustración y eso tiene muchas variables. Aquí, por ejemplo, en la nariz, miren que hay demasiado... Son sombras que yo las voy a generar es con color. Que por eso necesito que se vea más bien blanco para que aplique mejor el color y no tanto las sombras que tenía el dibujo. Los ilustradores saben hacer esto cuando se les pide un dibujo solo líneas. O sea, que no va a tener sombras, sino solamente los contornos. Bueno, aquí creo que no hay mucho que hacer porque la imagen pues es pequeña, ¿no? No es una imagen de alta resolución. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo lo pintaríamos? ¿Cómo pintaríamos a este personaje? ¿Con qué herramienta? ¿Quién me ayuda? Una herramienta que ya hemos trabajado, no vamos a hacer nada del otro mundo. Simplemente vamos a ver algo que se llaman los modos de fusión.
Y eso nos va a permitir pintar y siempre respetar la línea de dibujo. ¿Y a qué me refiero? Porque si yo hablo de pintar, lo primero, vamos a trabajar por capas, ¿correcto? O sea que cada elemento que ustedes ven de la ilustración va a estar en una capa. Por ejemplo, la piel, todo lo que corresponde a la piel, la cara, los brazos, se puede ir en una capa, el cabello en otra capa, la camisa en otra capa, el pantalón, el accesorio que tienen las manos, etcétera, ¿ya? E incluso si queremos entrar en más detalles y los accesorios que tiene aquí en el cuello también irían en otra capa y de esa manera podemos trabajarlo. Con la pluma, sí, correcto. Con la pluma podemos trabajarlo, claro que sí. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a trabajar con la pluma? Recuerden, pueden abrir la otra ilustración y ya lo tienen. Vamos a hacer exactamente lo mismo. El dibujo que más les guste. Entonces, vamos a pintar, por ejemplo, la piel. Entonces voy a crear una capa nueva. Vamos a crear una capa nueva. Le vamos a ir colocando los nombres. Llamemos la piel. ¿Ya? Y ya, pues, utilizando la gama cromática, el círculo cromático, vamos a buscar un color que se le parezca. Ah, pero stop. Antes de, yo les compartí otra imagen, que es una Lara Croft de referencia. Se lo abro directamente. ¿Y por qué la uso de referencia? Porque como vamos a colorizar, vamos a aplicarle color, quiero que identificamos algunos factores. Como por ejemplo, miren las variaciones de color que puede llegar a tener en un mismo tono. Por ejemplo, en la piel. ¿Notan que hay unas partes más blancas que otras? ¿Cierto? Por supuesto afecta a la sombra. Y esa sombra es afectada por la posición que tiene la luz. Entonces la luz es muy importante para todo, ¿no? Pues para fotografía y por supuesto para ilustración. Entonces miren el pantalón, cómo tiene algunos tonos que generan sombras y es dependiendo del punto en el que está la luz. Entonces ustedes pueden notar que incluso hay unas partes demasiado blancas porque está la luz aquí de frente. Vamos a mirar algunos ejemplos. Iluminación, por ejemplo, miren, por ejemplo, cómo aplica la luz en una esfera. Entonces es algo que puede ser hasta muy lógico, ¿no? Pues donde está pegando la luz de frente, los tonos son blancos y a medida que se va alejando, pues se va colocando más oscuro. Entonces, en ilustración, y cuando se está haciendo un proceso de estos de identificar la luz, los colores, casi todas las figuras tienen esta forma esférica o tienen una forma rectilínea. Si yo en vez de colocar la esfera y pongo el cubo, ustedes van a encontrar pues que pasa lo mismo, ¿no? Por supuesto no se difuminan las esquinas porque la forma, la figura influye. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que si en el cuerpo humano hay sectores que se parecen a las esferas, entonces aplicamos esa técnica de iluminación que tienen las esferas. En el caso de ella sería la cabeza, ¿no? También en la parte de los senos, que también sería esférico. Y en algunas partes también que por aquí alcanzamos a como identificar que pueden llegar a tener esa proporción esférica. Y vamos a empezar a pintar la piel. Busquen el color, ¿vale? Aquí ya saben que pueden configurar todos los colores que quieran, si la quieren más pálida o no. Y para eso era la referencia, ¿no? La referencia que está aquí. Para analizar más bien el tono, tiene bastantes tonos. Vamos a trabajar con este. Un poquito más oscurito. ¿Y ustedes qué dirían? Pintemos, ¿no? Y uno pintaría como que así, de pronto colocándolo más suave el pincel. Con el bote. Pero piensan, exacto, con el bote es otro, vamos a ver qué pasa. Pero ¿pensarían ustedes que esta es una forma apropiada de pintar?
¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver qué pasa con el bote. Pero con el bote, ¿qué pasa con el bote, chicos? Bueno, primero, el bote no nos va a servir porque nosotros estamos pintando en una capa nueva. En esa capa nueva no existe el dibujo existe es en la capa 0, el que aparece aquí. O sea que no me funciona. ¿Cómo me podría funcionar? De pronto con la herramienta varita mágica, ¿no? Que está por aquí. Y selecciono, pero seleccionando primero el dibujo y bueno, aquí de pronto sí me podría funcionar el bote de pintura y luego lo paso para acá. ¿Cierto? Pero ¿qué está pasando con el dibujo? Si yo sigo pintando así, ¿qué es? Sería imposible que quedara fielmente. Sería como si yo estuviera pintando literal aquí en la mesa con un lápiz y un papel y me pasaron unas témperas. Y me pasó el ilustrador el dibujo así todo chévere con esas sombras y con esa línea. Entonces, no sería la forma apropiada hasta que le apliquemos el siguiente modo de fusión. Entonces, ¿qué son los modos de fusión? Los modos de fusión son digamos, una relación de combinación que se hace entre capas. O sea que yo puedo relacionar lo que estoy haciendo en la capa superior con la capa de abajo. ¿Dónde lo encontramos? Enfoquémonos aquí en la ventana de capas. ¿Cierto? Aquí en la ventana de capas, por si ustedes no sabían, tenemos algunos parámetros, como por ejemplo la opacidad y el relleno. Entonces miren que con la opacidad yo puedo volver algo más transparentoso, pero tampoco es la solución. ¿Cuál es la solución? Miren aquí, donde dice normal. Ubíquense todos, ahí donde dice normal. Les doy tiempo para que reconozcan la ventana de la que estoy hablando. Por defecto, todas las capas siempre tienen un modo de fusión normal, o sea que no están fusionadas, son simplemente elementos aislados. Pero si yo despliego, me va a aparecer una lista de parámetros. ¿Qué es lo chévere? Que yo puedo ir señalándolos y van a notar cambios en el resultado que están viendo al lado izquierdo. Miren que nada más con oscurecer ya empiezan a pasar cosas más interesantes que el normal. Miren, por ejemplo, en el aclarar. Para este ejercicio vamos a trabajar con multiplicar. Entonces vamos a aplicar el multiplicar a todas las capas de aquí en adelante que vayamos a trabajar si vamos a pintar nuestra ilustración. Entonces le ponemos multiplicar y miren lo chévere. Lo chévere es que no importa yo por dónde pinte, nunca voy a borrar la línea. ¿Sí lo notan? Por favor hagan la prueba y me confirman que sí les funcionó. Es algo pues muy sencillo. Esto es lo más sencillo de todo. Realmente lo más complicado es interpretar precisamente los colores y llegar a un buen acabado final. Entonces vamos a aplicar el color de base, chicos. Quienes estén trabajando con la otra ilustración van a hacer lo mismo, ¿no? Ponen aquí capa nueva, multiplicar y empiezan a pintar el color de base. Pueden crear un pincel más grande, ¿no? Más para que no tengan que hacer tanto. Y también hay que saber, pues a pesar de que las capas podemos cambiarlas en cualquier momento, pues uno va creando como la capa que va primero, luego iría, digamos, la del cabello, etcétera, ¿no? Entonces vamos a pintar primero los colores de base. ¿Cuáles son los colores de base? Pues bueno, la piel, la camisa, la blusa, ¿cierto? El pantalón, el cabello, en capas distintas. Entonces ahí sí les doy tiempito para que lo vayan haciendo. Hasta ahora, muchachos, ¿preguntas? ¿O estamos claros? ¿A todos les está funcionando? ¿Sí o no? Yo sé que aquí están pasando del programa a Cisco a levantar la mano y sé que eso ya ustedes me lo confesaron que toma tiempo y yo ya me lo imaginaba igual. Entonces, frescos. Cuéntame, ¿qué ibas a preguntar? ¿Hola? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Cambiarme de silla.
Listo, chicos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Cero preguntas? Bueno, continuemos. ¿Sí se acuerdan cómo volver el pincel más pequeño? O sea, sin tener que dar clic derecho. Con Alt. control alt. Control Alt, sí, correcto. Recuerden que depende del sistema operativo, ¿no? Entonces ustedes lo dejan hundido y para arriba vuelven grande y para abajo lo vuelven más pequeñito, ¿no? Para que lo puedan hacer de forma más inmediata. Y ahí también mismo pueden controlar la dureza del pincel. Ojo, pilas que aquí estamos en ilustración digital, aquí no se pueden salir del renglón así como en primaria, ¿no? O sea, no se les puede quedar por fuera la colorización. Y si se les queda por fuera, pues fácil, un borrador, ¿no? Borrador y corrigen. Esta es la gran ventaja de hacerlo en digital. Por ahora uno pues no se tiene que pulir mucho porque ya al final cuando estemos agregando sombras pues va a ser normal que se nos salga. Entonces esto de verificar que no se salga lo podemos hacer más bien al final. Por ahora digamos que voy a hacer más rápido en esta asociación del color porque ya con el juego de capas lo podemos ir solucionando. Me pueden ir levantando la manito, perdón, terminemos la base, ¿no? Ahora seguiría la blusa. Aquí pues pueden ver que la blusa es como gris, pero voy a ponerla como más azul, que el personaje realmente icónico es una blusa más como azul, o un gris azuloso. Entonces, ojo, es en otra capa, ¿no? Cada elemento en una capa nueva. Entonces voy a crear una nueva capa a la que voy a llamar blusa o camisa. Blusa, por ejemplo. Y voy a buscar el color. Puedo partir de los grises y llevándolo como a los azules, más o menos así podría ser. Hago un pincel más grande y empiezo a pintar. Recuerden aplicar el multiplicar, ¿no? Para que se les fusione. Si no, no se va a fusionar. Entonces, el multiplicar sirve mucho, muchachos, cuando ustedes quieren hacer un montaje entre una imagen y otra y que la imagen nueva tome las sombras. Les sirve mucho para, por ejemplo, si ustedes tienen la foto de una, no sé, una pared vacía de la casa y quieren montar ahí cómo se vería un cuadro, cómo se vería de otro color, pueden crear el color asociándolo a la forma, por supuesto, del espacio y le ponen multiplicar y va a quedar con sombras y todo. Queda muy interesante. Bueno, aquí va a ser un pincel más bien pequeñito. Acuérdense que pueden hacer líneas rectas con Shift, ¿no? En algunos casos es muy útil. Perdón. Listo, una capa nueva y voy a crear el color de base del cabello. Buscamos un tono, pues bueno, el personaje, ella tiene el cabello como un castaño más bien oscuro. Entonces aplicamos el color acá. Multiplicar.
Bueno, para algunas partes uno podría trabajar con la herramienta pluma y crear una forma para, digamos, bueno, no estar saliéndose del margen, por así decirlo, pero hay que tener en cuenta que eso tomaría también un tiempo, ¿no? Entonces, si el trabajo que estamos haciendo va a tener las suficientes modificaciones y necesitamos que tenga tantos parámetros de edición, sería coherente hacerlo. Pero si no, digamos que puede ser algo así más artístico, simplemente cuidarse en detalles cuando estemos finalizando y que no nos vayan a quedar pinturas, o sea, que no se vaya a salir, ¿no? Y justamente en eso pues me voy a enfocar en el ejercicio que ustedes van a hacer cuando presenten el trabajo. Que sean muy cuidadosos y no salirse de la línea. Eso lo aprendieron desde primaria, entonces no hay por qué hacer la excepción hoy en día. Y miren qué bien se ve, ¿no? Se ve, como les digo, cuidando muy bien el estilo de la ilustración. No estamos modificando para nada. A diferencia como si estuviéramos haciendo, repito, pintándolo normal en lápiz y papel, ¿no? Donde sí no podemos tocar para nada la línea guía del dibujo porque la vamos a modificar. Bueno, ahora quiero que me compartan los avances, lo que están haciendo. Me lo comparten por WhatsApp. Y si alcanzamos, lo vemos aquí entre todos y los analizamos. Bueno, después de aplicar la base, vamos a empezar a analizar entonces cómo vamos a hacer las variaciones de colores, ¿no? Que no es más que utilizar pues los mismos pinceles con otros colores, ¿no? Agregándole negros y blancos. Bueno, ¿cómo les va, chicos? ¿Vamos todos bien hasta aquí? ¿Algún problema grave o está todo bajo control? Vale, gracias, Diego. Muy bien, Nicolás, Diego, perdón. Bueno, aquí el pantalón es como, sí, creo que este color estaría bien. El pantalón. Multiplicar. Pueden usar mucho el cuentagotas, ¿no? Para poder tomar muestras del color que ya están trabajando en caso de que requieran volver a aplicarlo para hacer cualquier ajuste. Por supuesto, aquí el gran aliado de la herramienta sería una tableta gráfica, ¿no? Pero con el mouse lo podemos hacer perfectamente.
porque para eso tenemos las capas. Profe, Cuéntame. cuando tenemos pincel y hundimos Alt, aparece el cuentagotas. Correcto, sí, tienes toda la razón. Mira, con Alt tienen un atajo rápido al cuentagotas y así mismo pueden tomar muestras de color. Gracias por el aporte. Así mismo se van acostumbrando al flujo de trabajo, ¿no? del programa. Y cuando pasan muchas horas haciéndolo, eso realmente ya pues, se vuelve mecánico y ya hace parte del flujo de trabajo. Sino que a veces pasa que se nos olvida, ¿no? Sobre todo a los quienes usamos muchos programas y que es difícil pues aprendérselos todos los comandos. Entonces siempre tengan en cuenta que pues frente a los atajos siempre están las herramientas al lado acá. Si alguna herramienta no les aparece, recuerden que en ventana pueden administrar todo lo que ustedes están visualizando. Por lo tanto es que sean conscientes de eso también. Listo, con eso ya pueden pintar ustedes cómics, pueden hacer una cantidad de trabajos. Y bueno, miren por ejemplo, ¿para qué sirven las capas de fusión también? Miren que yo creo una capa y digamos que voy a hacer aquí voy a pintarle el ojo amarillo, yo qué sé. Miren que con los modos de fusión yo puedo lograr efectos como eso, por ejemplo, sobreexponer color. Entonces sirve para hacer algunos efectos también, ¿no? Como modificaciones. Miren ahí cómo lo cambié rápidamente. Entonces, en una fotografía que ustedes quieran como darle énfasis a algo, prueben con los modos de fusión y jugando con los distintos colores. Entonces, miren ahí lo que está pasando. No solamente es multiplicar, sino que podemos hacer muchas cosas ahí. Lo puse radioactivo. Sean muy pendientes de cuál es la capa. Uno de los grandes errores es eso, que estamos pintando algo y estamos en la capa incorrecta. Y luego se nos vuelve más complicado hacer cualquier proceso de edición. Bueno, creo que aquí ya, ¿quiénes tienen ya los colores de base aplicados? Si quieren, levanten la manito así, el guiño de mano arriba para saber si vamos bien o si todavía necesitan algo más de tiempo. ¿Alguien necesita algo más de tiempo? Si quieren unos 5 Yo demoro minuticos. un poquito. Unos 5 minuticos. Oye, sí, profe, todo bien. Vale, igual si no alcanzan a todo, no importa. Lo importante es que alcancen a aplicar, por ejemplo, ahorita las sombras que vamos a utilizar en la piel, ¿no? Que es simplemente oscurecer las zonas donde la luz no pega y ir ganando volumen. O sea, primero empezamos desde lo plano y luego vamos generando como el volumen con el ejemplo que les mostraba de la esfera, ¿ya? Un momento voy a prender luces y a conectar esto al cargador para que no se me vaya a apagar. Y les dejo aquí en vista como previa la muestra que yo tengo. Miren que todavía no me pulí en el cabello, en algunas partes me estoy saliendo del renglón, porque lo dejo para el final.
Ahora ya nos encargamos de identificar la iluminación y aplicamos pues las zonas donde, por ejemplo, en el cabello iría de pronto unos tonos más claros. Bueno, vamos entonces a empezar. Aquí, miren muchachos, es muy sencillo. O sea, ya con lo que hemos hecho ya podríamos resolver el ejercicio. Simplemente lo que les digo. Interpretar los lugares donde va a ir sombra, los lugares donde va a ir iluminación. Por eso les mostraba este ejemplo. El ejemplo como este, ¿no? Para mirar las zonas. Quiero ver otros. Miremos aquí, por ejemplo, el concept art. Para mirar otros manejos que se le da al tema de la iluminación. Pues miren acá, este ejemplo. Se me hizo. Este que está aquí. Miren aquí este ejemplo de esta ilustración. Miren cómo en la piel, ¿cierto? Donde uno regularmente, cuando uno está empezando, uno simplemente aplica el color de piel que tenga el personaje y listo. Pero miren cómo pega el blanco acá en esta zona, un blanco total, o sea, totalmente blanco. Y esos contrastes son los que generan esos volúmenes. Como pasa en el cuello, ¿no? Miren entre el collar y el cuello cómo pega aquí la luz. Y la ropa, ¿no? Los pliegues, los distintos pliegues, cómo van generando también esas sombras, ¿no? O sea que hay una cantidad de variaciones del mismo tono que va a permitir lograr eso. Entonces, bueno, acá voy a tomar una muestra del color que ya tengo, selecciono la capa de la piel y con clic derecho, perdón, con clic derecho no, con el cuadro de color, voy a dar clic y si quiero tener tonos más oscuros, lo que hago es buscar, o sea, acercarlo más a la oscuridad o acercarlo más a la zona blanca. Entonces, si yo lo acerco a las zonas blancas, yo puedo empezar a colorear las zonas donde hay más luz, ¿verdad? Donde hay más luz, por ejemplo, aquí y en la parte de la nariz, más o menos como por aquí, ¿verdad? Ver cómo esa luz. Y con Alt, recuerden que pueden seleccionar la misma muestra y ahora voy a buscar tonos más oscuros. Más oscuros y voy a hacer todo lo contrario, pueden cambiar el tamaño del pincel para que se atenúe más. Puede ser un poco más radical, ¿no? O sea, un tono más oscuro, más intenso en las zonas donde hay precisamente eh, hundiduras. Puedo jugar con otros tonos. Y en los lugares donde sé que va a existir también una sombra, ¿no? Bueno, ahí ya voy como jugando. Y aquí podría agregar más del blanco, ¿no?
más del que tenía por acá. Aquí. Entonces miren que ahí ya tengo un buen contraste. Si yo quiero hacer un efecto, chicos, como de difuminar, para eso tenemos una herramienta que se llama la herramienta dedo, que aparece la manito así apuntando con el dedito. Es literal como si estuviéramos cogiendo la tinta y esparciéndola así con el dedito. Entonces miren que si yo la selecciono, pues bueno, depende también. Miren que aquí tengo otro pincel. Eso pues me va a generar otra cosa. Entonces pues verifiquen que tengan un pincel redondo de los pinceles generales y con un buen tamaño, más pequeño. Yo puedo difuminar. Miren que dando unos cuantos clics puedo difuminar para que los colores como que se mezclen y no se vea tanto como el contraste. Como si estuvieran fusionando, como combinándolos un poco. Ya es interpretación, chicos, de la sombra de aplicar, pero así en términos generales es como ya solucionamos este ejercicio. Ya es que ustedes entren en detalles. Yo voy a darle más énfasis a esta zona. Por supuesto, los ojos pues tengo que eliminar aquí, no pueden quedar así de color, quedar así. Pues, ¿está claro, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Necesitan que nos detengamos en algún punto que no haya quedado claro? Aquí ya hay mucho pues sí, de esa sensibilidad que ustedes tienen que aprender. O sea, el objetivo es, por un lado, utilizar el modo de fusión multiplicar trabajando por capas y por otro lado, identificar cómo nosotros podemos combinar estos colores. Jueguen también con los pinceles, ojo, ¿no? Miren que yo aquí lo hice con un pincel que es como si fuera un spray, ¿no? Que a medida, si lo dejo más tiempo, como que va repintando. Pero también podemos trabajar con pinceles secos. Miramos, digamos, en la parte de la blusa. Voy a seleccionar un tono más oscuro, de este azul, como para darle realce a estas sombras. Entonces yo puedo cambiar de pincel, por supuesto. Pueden colocar un pincel seco, un pincel húmedo, para que tengamos de pronto tonos acuarelables. Entonces miren lo interesante, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en las partes que va a ir, bueno, este de pronto no, este dejémoslo como para el final, más bien un seco, porque los pinceles húmedos que están ahí siempre van a tener en cuenta el tono que ya está aplicado, no tanto el que estamos añadiendo. Entonces aquí yo sí puedo jugar, digamos, con la textura, ¿no? Si quisiera agregar una sombra que tuviera textura, que para casos ilustrativos no está nada mal. Aquí aplico las sombras donde sé que más o menos van. Juego con el tamaño del pincel. Por supuesto no hay que combinar estilos, ¿no? Si yo trabajé las sombras aquí así, pues lo ideal sería que acá también las hubiera hecho, ¿no? Solamente para temas de ejemplo. Y aquí ya jugaría yo con un tono más oscuro. Qué interesante cómo se va jugando con eso. Acá, ¿sí? Y uno más oscuro incluso. A veces hay que ser así bien radicales. Y la luz puede pegar incluso en una zona muy oscura. Yo aquí podría trabajar con un blanco. Vamos a ponerlo blanco a ver qué pasa. Muy pequeño. Y también me puede servir para efectos de realce, ¿no? Miren ahí la iluminación cómo pega. O más bien aquí que puede pegar más el blanco.
Bueno, chicos, ¿cómo vamos? Si quieren, hagan una pausa en este momento y préstenme atención aquí para mostrarles que nosotros podemos convertir un, un vector hecho con pluma, lo podemos convertir en un trazado hecho con el pincel. Sobre todo para cuando no tenemos la tableta gráfica y tenemos solamente mouse y necesitamos hacer, por ejemplo, un círculo. Digamos que yo quisiera hacer aquí como una especie de círculo para temas de iluminación. En esta parte, aquí como bien finito. Aquí va a ser como una línea finita, aquí. Entonces presten atención, miren. Selecciono la herramienta pluma, ¿cierto? Con la tecla P. Selecciono la herramienta pluma y voy a dibujar aquí, pum, como esta silueta. Más o menos aquí en la mitad. Tan. Así como ya hemos trabajado con esta herramienta que ustedes tanto conocen. Que termine más o menos aquí, ¿ya? Entonces yo quiero convertir este trazado, que podría ser cualquier forma, en una forma con pincel. Es muy sencillo. Así tal cual como está, le damos clic derecho y vamos a utilizar esta función que se llama contornear trazado. Contornear trazado. Él me va a preguntar qué herramienta vamos a utilizar para contornear. Miren que puede ser muchas, lo dejamos tal cual en el pincel, va a tener en cuenta el pincel que tengamos. O sea, si lo tenemos de un tamaño de 30 píxeles, pues va a ser un trazado de 30 pinceles del color que tengamos aquí. Entonces voy a darle OK. Y no pasó nada. Vamos a ver qué pincel tengo. Voy a utilizar un pincel. Profesor, ahí está en blusa, ¿no? Ahí tendrá que ver. Ah, sí, señor. Tienes toda la razón. Cometiendo un error, entonces me cambio de piel. Igual creo que pues también iba a fallar ahí. Voy a colocar el pincel así, difuso. Ahí está bien. Y ahora sí, clic derecho con la herramienta pluma seleccionada, perdón, contornear trazado. Y le damos OK. Y miren que se va a convertir en un trazado con pincel. Entonces puede servir para algunos puntos donde yo quiera pues, que la forma sea muy exacta, ¿no? Muy exacta. Partes circulares. Aquí ya podría llegar con el pincel, con el lápiz, perdón, con el dedito, perdón, a difuminar un poco, ¿no? A difuminar un poco este tono. También pueden trabajar con varias capas, ¿no? No quiere decir que solamente una capa, no, yo puedo crear capas de iluminación sobre cada una de esas capas que ya tenemos. Para hacerlo un poco rápido. Miren ahí como con esos blancos le doy como un toque a la iluminación. Bueno, este ejercicio más que me sigan a mí fielmente es que ustedes lo vayan aplicando, ¿no? Interpreten, jueguen con los colores, si quieren oscurecer, abren el panel de color, van a buscar los tonos que están cercanos a los negros. Otra técnica que se puede utilizar es crear una capa encima y pintar de negro y blanco, y también pueden jugar con la opacidad que nos da el crear una capa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí en la blusa, yo puedo crear una capa nueva y con el color negro, el pincel negro o el blanco, que es lo que quiero hacer aquí, yo pinto aquí como pan, esta parte que va a quedar más blanca, ¿cierto? Y luego con la opacidad juego como disminuyéndola, y eso también me va a funcionar y me va a buscar en cierta forma
colores que están relacionados con este azul que yo estoy trabajando acá. Bueno, voy a centrarme por un momento en el cabello, donde pues claramente hay unas zonas que son más claras, entonces aquí voy a ser más radical. Voy a buscar un amarillo, unos amarillos, bueno, de pronto familiarizados con los naranjas. Y vamos a ver qué pasa si yo aplico aquí una pincelada y de pronto pongámosle un pincel seco. ¿Qué pasa? Las partes más o menos que uno identifica dónde está la luz, ¿no? Incluso unos tonos más blancos. Ahí creo que sí me lo estoy tirando. De pronto con otro pincel. Ajá. Y ya con el dedito podemos atenuar un poquito. Esto lo que hace es como empujar o correr, relacionar. Aprovecho y bueno, para los ojos son tan pequeños que no ameritan ni crear una capa, pero sin embargo ahí la creé. Bueno, entonces ahí vamos, ¿no? Ya cuando vamos avanzando en el tema de la iluminación, de esos tonos, podemos ya cuidar los límites, ¿no? Para que no vaya a quedar así salido. Aquí voy a jugar como para completar la parte de la piel, del pecho por acá. Podría tener en cuenta, vamos a ver, el tengo aquí, si está bien. Puede ir con un poquito de sombra, un poquito de tono blanco.
Bueno, ya podemos entrar entonces en más detalles como los pantalones. Vamos a bajar un poquito por acá para ir ya preparándonos para la finalización del ejercicio. Me imagino que están súper concentrados. Ahora quiero ver esos avances, quiero ver ese progreso. Es muy importante ver referencias, ¿no? Ver referencias de cómo podemos hacer las sombras. Por ejemplo, voy a oscurecer esta parte. Esto que está aquí, más oscuro acá, casi negro. Por acá también. Se nos vuelve más clarito. Y por acá se oscurece un poco. Una forma de hacerlo también, repito, ¿no? Pueden seleccionar un área por si quieren que la línea no les quede tan, como, que les quede más definida. Aquí si yo quisiera esto, lo como esto. Entonces puedo seleccionar el área específica, ¿no? Que quiero aplicarle un tono de pronto más intenso. Y así puedo lograr una línea mejor. Pinto, no va a tener el problema de que quede tan difuminado y queda más marcado, ¿no? En algunos puntos es necesario hacerlo. Creo una capa para el cinturón y voy a hacer lo mismo.
Es café como rojo. Lástima que la ilustración, por supuesto, no tenga una mayor definición, ¿no? Para poder entrar en mayores detalles. Las texturas que puede llegar a tener este cuero, entre otras cosas. Bueno, para la tarea que ustedes van a realizar, les voy contando mientras sé que van trabajando. Van a buscar una ilustración de su agrado, ¿no? En este caso, pues para que se motiven más. Van a buscar una ilustración, preferiblemente o preferiblemente, sino que sea de solo líneas, sea muy parecida al ejemplo que está acá. Cuando hablo de solo líneas es que ustedes puedan trabajar con el color, o sea, aplicando lo que estamos haciendo, porque si yo busco una ilustración, por ejemplo, busquemos a la misma Lara Croft en dibujo, y hay unos que ya vienen pues como a este estilo, que ya tienen las sombras aplicadas, no tiene ninguna, no tendría ningún sentido, ¿no? Porque aquí prácticamente es y agregarle color y ya está. Ya está, ¿no? Entonces tienen que ser ilustraciones muy limpias, muy, más como de este tipo. O sea, que la línea todavía se vea muy limpia. Entonces no vayan a caer en ilustraciones así, como esta. ¿Ya? Porque pues no es, quiero decir que el dibujo esté mal, sino que pues aquí, es más, les puedo hacer la demostración. Miren esta que tiene ya las sombras casi resueltas. No es sino aplicarle el color y ya queda. Porque ya tiene todas las sombras solucionadas, ¿no? El tema de la iluminación. Entonces aquí simplemente se pinta, miren que ya pues va a venir como cierta forma con las sombras por defecto, entonces va a ser un ejercicio más fácil. Entonces influye la complejidad en la que ustedes seleccionen la ilustración. Debe ser como mínimo como la que estamos haciendo en clase. Y lo hablo porque también existen personajes muy sencillos, como por ejemplo Pikachu o Tablón. ¿Conocen a Tablón? ¿Saben de quién les hablo o no? Profe, ese no es el de Eddie Eddie. Sí, 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 el mismo. Entonces, claro, hacer a tablón, pues no tiene un mayor nivel de dificultad, ¿no? Entonces, miren aquí lo que les mostré. Si quieren pintar algo chévere, aquí ya está, porque este dibujo ya tiene las sombras, pero no. La idea es que ustedes se tomen el reto de hacerlo y por eso ya les digo cómo deben presentarlo. Que deben presentar como un antes y un después, donde se evidencie el dibujo que seleccionaron y el dibujo que ya intervinieron. Si quieren, pueden hacer sus propios dibujos. Es adicional, ¿no? Ni suma ni quita, pero sería excelente porque sería vivir la experiencia desde cero, ¿no? Desde que ustedes mismos están creando una imagen totalmente desde, puede ser desde lo análogo o desde lo digital, porque ya les expliqué cómo ajustar esos contrastes para que quede mejor. Entonces, para este caso, pues por eso les digo que no se vale que utilicen con ilustraciones que ya tengan las sombras
muy definidas, porque pues se vale que tengan ciertas sombras, pero no tan definidas como en este caso, porque ya el trabajo estaría resuelto. Denle aquí algunos curvas para resaltarle más esto. Entonces miren, ¿no? Ya prácticamente resuelto. Agregando algunos tonos de color y otras ya quedaría la colorización. Listo, voy a pulir algunas cosas para ir ya dándole finalización. Esta parte del brazo, por ejemplo, hay que oscurecer. Bien. Ok, chicos, entonces... Ah, bueno, me falta por aquí. No quiero dejar ese cabello así como tan... Entonces con el borrador voy a ajustar, corregir esos detalles. Miras con esto sí voy a ser muy enfático, ¿no? Con el margen, no se pueden salir. Que no se vea pintado, que no se note, mejor dicho, que parezca que la ilustración siempre estuvo a color.
Bueno, ya cuando finalicen, chicos, les voy a mostrar aquí, abro un paréntesis, no quiere decir que esto lo tengan que hacer. Simplemente a mí me gusta que las ilustraciones tengan a veces un toque como de trazo, ¿no? Como la tinta, cómo se fusiona. Entonces me gusta aplicarle algunos efectos especiales, por así decirlo. Ya sabemos que con los pinceles acuarelables lo podemos lograr, ¿no? Por ejemplo, miren, yo selecciono aquí un pincel de los húmedos y por ejemplo este y lo pongo de un buen tamaño. Y por cada capa que yo vaya trabajando, por ejemplo aquí no sé, en la blusa, miren que yo pues puedo ir como aplicando tonos y van ocurriendo como ahí algunas fusiones interesantes. Pero a mí me gusta hacerlo con los efectos especiales, que son los mismos que ustedes están ahí, en los cuales cuando ya he terminado, lo que hago es que fusiono todas estas capas, pues porque si lo quisiera hacer, tendría que hacerlo capa por capa, porque cada capa tiene una información diferente de color y no están en el mismo capa. Entonces, algunas herramientas no funcionan de forma genérica en las capas, entonces toca fusionarlas. Entonces, ¿qué es lo que más se recomienda? Para no perder la información que uno tiene aquí, esto es un paréntesis, no tienen que hacerlo, es simplemente una demostración. Si yo quiero fusionar todas estas capas, lo puedo hacer con clic derecho y simplemente le digo combinar capas. Y miren que todas se me convirtieron en una. O sea, ya no tengo tantas capas, solamente tengo una. Por supuesto ahí pues se ve así porque se ven los colores tal cual como yo los apliqué. Que con el multiplicar pues ya va a quedar tal cual como está. Pero esto, pilas, tienen que tener mucho cuidado porque están perdiendo toda la información de las capas y si quieren seguir trabajando pues ya se lo tiran. O sea que es algo que se haría ya al final. Sin embargo, si uno quiere estar haciendo pruebas antes de finalizar, podemos seleccionar todas estas capas y las duplicamos. ¿Cómo las duplicamos? Clic derecho, duplicar capa o simplemente control J. O sea, aquí las dupliqué. No le paren bolas a esto que esté así más oscuro. Simplemente les estoy mostrando que se me duplicaron las mismas capas en un nivel de arriba. Entonces, estas sí las combino. Les digo combinar capas. Estas de acá las escondo porque en algún momento me pueden ser útiles, repito, si quiero seguir trabajando. Y ahora sí que ya tengo lo pongo a multiplicar y ahora sí selecciono el pincel, el de efectos especiales, por ejemplo no tan grande, y empiezo a aplicarlo en todo el dibujo para que me genere como estos acabados que a mí me gustan y queden así como tipo sketch, tipo boceto. Y quedan así como si estuvieran en una acuarela, ¿ya? Como si lo alcanzan a notar y puedo poner un poquito más grande esto. Como jugar con el trazo, ¿ya? Con el trazo y con todo el proceso de color que hicimos. Ahí estoy perdiendo información al cual le boté corriente, pero no importa. Miren que el resultado al final termina siendo como si hubiéramos trabajado con tiza y la fuéramos esparciendo. Entonces eso le da también digamos, un acabado muy, muy chévere, ¿no? Entonces, chicos, ¿cómo van a presentar ustedes el trabajo para que hagan una pausa ya en este momento? Ahora me comparten lo que hicieron por el WhatsApp. Estoy teniendo muy presente esas participaciones de ustedes. Si no las logran, ahí yo les tengo guardadas una tareita. Ahí tengo una tareita, mejor dicho, listica para cuando se porten mal. Ahí la tengo listica para agendarla. Entonces, por eso les pido que compartan ahora sus trabajos. Si veo que eso no se mueve, prepárense para su tarea. Vale, entonces chicos, ¿cómo van a presentar el trabajo? Van a colocar en la misma imagen el versus, ¿no? Como decir el antes y el después. O sea, no me lo van a entregar en dos documentos distintos, sino que voy a colocarla al lado. ¿Cómo la podemos colocar al lado? Presten atención. Voy a hacer el lienzo más grande. Voy a hacer el lienzo más grande. Aquí tenemos una herramienta, es esta que está aquí, que se llama la herramienta recortar. Si se embolatan, cualquier tema que tenga que ver con el lienzo lo encuentran en imagen y aquí está tamaño de lienzo. Entonces el tamaño del lienzo me dice que la anchura es de 700 por 1000 y la altura de 1000 por 47. Si yo quiero
duplicarlo, pues tendría que colocar aquí 1400 y ahí estoy duplicando el formato, pero si lo hago, pues bueno, me va a quedar todo como en la mitad, pero no hay lío, simplemente lo corro y ya está, ¿no? Y acá pego la otra imagen. Pero es más fácil hacerlo con la herramienta recortar, porque ustedes simplemente se paran en alguna de las esquinas, hacen más grande el lienzo y aquí van a traer la imagen que utilizaron, la imagen virgen, la que no tiene ningún tipo de modificación, que es esta, ¿no? Pueden arrastrar aquí. Y ya, y pues para que se termine como de entremezclar, pues simplemente le dicen multiplicar y ya queda, mira. Esto es lo que deben presentar ustedes, chicos, con el ejercicio. Para analizar el antes y el después de la intervención que hicieron. ¿Preguntas? Guardan y por supuesto deben entregar el JPG y el PSD, ¿no? O sea, el archivo donde se vean las capas, cómo lo trabajaron, todo esto que está aquí, y la imagen en JPG, que la guardan, pues como ya saben ustedes, guardar como o exportar. Exportar imagen, ¿no? Exportar como. ¿Preguntas hasta aquí o estamos claros? ¿Claros? Todo claro, profe. Igual atiendan siempre las instrucciones que se les da por clase. Bueno, las clases quedan grabadas, ahí pueden repasar cualquier punto que se les haya escapado, etcétera, etcétera. Esto voy a dejarle un ratico así, 2 minuticos, para que vayan ustedes finalizando. Luego ya hago un llamado a lista rápido y sería todo por hoy. Ya pueden trabajar en conjunto con muchos ilustradores y es verdad, yo conozco muchos que no manejan computadores o lo manejan pero no saben utilizar el Photoshop o un programa similar porque siempre es difícil pues para algunas personas pasar como esa parte. Entonces en muchos flujos de trabajos para cómics, ya para animación también, eh, están quienes se encargan de pintar, o sea, no dibujan. Que para hacer esto uno no necesita ser el gran dibujante, simplemente reconocer el color, las sombras y todo esto que vimos. Con mucha práctica cada vez se vuelve uno más, digamos, como más ágil con ese tema. Y no es sino hacerlo muchas veces, ¿ya? Que empiecen a hacerlo, empiecen a dibujar, si van descubriendo otras herramientas con las que podemos trabajar de esta misma forma. Y es sobre todo reconocer lo importante que son las capas, ¿ya? El flujo de trabajo trabajando con las múltiples capas que nos da Photoshop para poder editar fácilmente. Bueno, ¿qué tal si quito la de acá? Y voy a poner la anterior. Se ve chévere. Bueno, entonces voy a guardarla, se las voy a compartir. Mientras tanto, voy a llamar a lista, ya saben qué hacer. Aquí la lista. Miren muchos, casi todos los videojuegos, las películas tienen un libro de arte. Ustedes busquen así el Art of, por ejemplo, Mad Max Fury Road, The Art of, yo qué sé, el Joker. Y
siempre sacan unos libros de arte con unas ilustraciones así muy esquemáticas que sirven como referencia para la personificación de los personajes de estas películas. Los de Marvel, por ejemplo, hay una cantidad, digamos, de elementos. Bueno, chicos, entonces hoy siendo 9 de abril, notarán que algunas clases sí llamamos a lista, otras clases no, es un ejercicio aleatorio. O sea que de buenas el que no estuvo en una clase y no se llamó asistencia, y de malas el que, por ejemplo, hoy no vino. Juan Felipe Arenas, de vida. Presente, profe. Ok. Esteban Benavides, Presente, profe. Nico Bonilla, Nico Alejandro Bonilla, ¿no está? Creo que no está. No está. Héctor Brandt, Presente, profe. ok. Leonardo Cuadro, Presente, profe. Nicolás Díaz, Presente. Isaac Fajardo, no está. Hace rato no veo a Isaac. Alexander Jiménez, Presente, profe. Diego Ortiz, Aquí estoy, profe. Santiago Peralta, Presente, profe. ok. David Pérez, Presente, profe. ok. Diego Rangel, Presente, profe. bueno, repito rápidamente, Nico no apareció, Isaac y Jennifer. Presente, profe. Bueno, listo chicos, entonces ha sido todo por hoy. Que terminen de pasar un feliz resto de noche, un feliz fin de semana. Hay dos estudiantes de aquí que los voy a agregar a la lista según lo que hablamos la clase pasada de la actividad que se va a hacer la próxima semana. Todavía falta una reconfirmación, pero de todas formas estén pendientes. Sería para el martes de 5 a 7. ¿Ya? Si no les llega ninguna notificación, supongo que se trasladaría para la siguiente semana. El resto, muchachos, entonces, bueno, voy a crear la tarea para que se pongan juiciosos a adelantarla y sería para el próximo miércoles, ¿ok? Tienen plazo hasta la medianoche para hacerlo. Eso ha sido todo por hoy.